En los pasillos brillantes del Senado Galáctico, un hombre de rostro sereno y palabras medidas se alzaba como una figura discreta. Sheev Palpatine de Naboo. Nadie podía sospechar que bajo aquella sonrisa amable latía la ambición más oscura jamás concebida. Se mostraba como un servidor del pueblo, un político casi anodino, siempre hablando de unidad, paz y justicia. Sus túnicas elegantes reflejaban modestia, sus gestos transmitían confianza y sus ojos parecían esconder la calma de un hombre sabio. Pero esa serenidad era un velo, una máscara cuidadosamente forjada. Palpatine no buscaba servir, sino someter. Tras cada discurso, tras cada voto en el Senado, ocultaba un cálculo frío, una jugada más en un tablero invisible. Así comenzó la mentira más grande de la galaxia, la ilusión de que era un defensor de la República, cuando en realidad era su verdugo. Los Jedi, guardianes de la paz durante 1000 generaciones, miraban hacia los rincones oscuros de la galaxia en busca de amenazas, pero no vieron la sombra que crecía justo delante de ellos. Palpatine se presentaba como un aliado fiel, un canciller dispuesto a escuchar los consejos de los maestros, aplaudiendo sus victorias y lamentando sus derrotas. Mientras tanto, ocultaba su identidad como Darth Sidious, el arquitecto secreto de los conflictos que los Jedi luchaban por apagar. La fuerza, misteriosa y vasta, parecía advertirles con ecos de desequilibrio, pero el orgullo y la tradición cegaban su juicio. Los maestros debatían, meditaban y dudaban, mientras Palpatine avanzaba con paso seguro hacia el poder absoluto. Nadie imaginó que la verdadera amenaza al equilibrio no provenía de un enemigo lejano, sino del hombre al que ellos mismos llamaban protector de la República. En lo profundo de las cámaras privadas, donde las luces del Senado no alcanzaban, Palpatine se transformaba. La voz amable se convertía en un susurro grave, impregnado de veneno. Bajo la identidad de Darth Sidious, tramaba pactos secretos con los líderes separatistas, encendía la llama de conflictos artificiales y prometía poder a quienes se arrodillaran ante él. Sus palabras eran cuchillos disfrazados de dulzura, sembrando miedo y obediencia en igual medida. En la penumbra se revelaba como lo que realmente era, un titiritero sin escrúpulos, dispuesto a desangrar la galaxia con tal de forjar su imperio personal. Mientras los Jedi dormían en su arrogancia, Sidious ya había comenzado a construir un nuevo orden, no con ejércitos visibles, sino con mentiras que se multiplicaban como sombras. Y cada secreto susurrado en la oscuridad acercaba a la galaxia a su caída inevitable. Palpatine conocía bien las heridas del pueblo. La República estaba fatigada, corroída por la corrupción y paralizada por interminables debates. Entonces, él apareció como el Salvador. Con voz serena y mirada paternal, habló de la necesidad de proteger a cada ciudadano, de devolver la confianza perdida en las instituciones. Prometió seguridad, estabilidad y un futuro donde nadie temería por su vida. Y el pueblo, cansado de escuchar discursos vacíos, creyó en aquel hombre de Naboo. Sus palabras eran bálsamo para una galaxia herida, pero también cadenas invisibles que lentamente ataban a millones a su voluntad. Bajo la promesa de paz, escondía la semilla del control absoluto. El Senado lo aclamaba, los medios lo celebraban, y los ciudadanos lo llamaban esperanza. Nadie comprendía que el precio de esa seguridad sería la libertad misma. Pero para consolidar su poder, Palpatine necesitaba un enemigo, y así, como un mago en las sombras, inventó la amenaza. Manipuló la Federación de Comercio, tejió conflictos en sistemas lejanos y alimentó tensiones que él mismo había creado. Desde su doble identidad, guiaba a los separatistas para sembrar miedo, y luego, desde el Senado, clamaba soluciones contra ellos. El círculo perfecto de mentira y manipulación. Cada ataque, cada bloqueo, cada acto de rebelión separatista era parte de un guión escrito por Sidious. La galaxia entera se convirtió en escenario de su teatro, donde él representaba el papel de protector mientras en realidad movía los hilos de la guerra. Lo que el pueblo veía como una amenaza externa
no era más que la sombra proyectada por su propio líder. Cuando estallaron las guerras clon, la galaxia se sumió en el caos. Millones de planetas ardían bajo la bandera de una guerra, diseñada desde el principio por Palpatine. Para los Jedi, era una cruzada necesaria. Para los soldados clon, un deber nacido de la genética. Para el pueblo, una lucha por la supervivencia. Pero para Darth Sidious, era un instrumento perfecto. Cada batalla significaba más poder para su cargo. Cada crisis le permitía extender sus facultades. Cada victoria le servía para consolidar su imagen de salvador. La guerra, que debía ser tragedia, se convirtió en su escalera hacia el trono imperial. Y así, mientras héroes morían y mundos eran destruidos, Palpatine sonreía desde lo alto del Senado, sabiendo que cada gota de sangre derramada lo acercaba a su destino final, un imperio eterno nacido del dolor y la mentira. El Senado, antaño símbolo de democracia, se convirtió poco a poco en un tablero de ajedrez donde Palpatine movía las piezas a su antojo. Senadores influyentes eran seducidos con promesas de poder, otros comprados con riquezas, y los más débiles simplemente manipulados por el miedo. Las voces que intentaban resistir eran acalladas bajo el peso de decretos urgentes y discursos cargados de falsa solemnidad. Palpatine dominaba la sala no con gritos, sino con silencios medidos, con miradas calculadas que doblegaban voluntades. Cada voto que le otorgaba poderes de emergencia era un clavo más en el ataúd de la República. Mientras el pueblo veía un proceso democrático en acción, en realidad observaba un teatro cuidadosamente escrito. El Senado ya no era un órgano de decisión, sino un coro que aplaudía la ascensión de su propio verdugo. Con cada sesión, el canciller se acercaba más a la figura de un emperador disfrazado, y nadie parecía darse cuenta. Palpatine no solo dominaba a los políticos, también cultivaba con maestría la imagen de aliado de los Jedi. Siempre tenía una palabra de aliento, un gesto de apoyo, una oferta de colaboración. Invitaba a maestros al Senado, elogiaba sus esfuerzos en las guerras clon, y se mostraba como un hombre dispuesto a escuchar la sabiduría de la Orden. Pero cada sonrisa, cada elogio, era un veneno oculto. Palpatine necesitaba que los Jedi confiaran en él, que lo vieran como un líder bien intencionado y no como el arquitecto de su ruina. Jugaba con sus dudas, alimentaba su desgaste y sembraba sutilmente la idea de que eran ellos quienes se estaban apartando del pueblo. Mientras más confiaban en su figura pública, más profundo clavaba sus garras en el destino de la Orden. Lo que parecía amistad no era más que la antesala de la traición definitiva. Lejos de la luz del Senado, en cámaras secretas y templos olvidados, emergía su verdadero ser, Darth Sidious. Envuelto en túnicas oscuras, con ojos que ardían como brasas amarillas, revelaba la esencia del Señor Oscuro de los Sith. Allí no existía el político amable, solo el estratega implacable que movía ejércitos como piezas desechables. Los separatistas eran sus marionetas, los clones sus armas ocultas, y los Jedi, simples obstáculos que debían ser destruidos en el momento oportuno. Sidious no buscaba una victoria momentánea. Su plan se extendía por décadas, tejido con precisión quirúrgica. Cada movimiento, cada palabra, cada muerte, servía a un único propósito: construir un imperio sobre las cenizas de la República. En la sombra, él era invencible, pues nadie sospechaba que el hombre sonriente del Senado y el monstruo que guiaba la guerra eran la misma criatura. Anakin Skywalker, el niño esclavo convertido en caballero Jedi, era la pieza más valiosa del juego de Sidious. El canciller se mostró ante él como un mentor comprensivo, alguien que no lo juzgaba por sus dudas ni temores. Mientras los maestros Jedi exigían disciplina y desapego, Palpatine le ofrecía comprensión y poder. Sus palabras se clavaban en el corazón de Anakin, promesas de salvar a los que amaba, de impedir la muerte misma, de alcanzar un destino más grande que cualquier Jedi. Así, el joven guerrero comenzó a mirar al canciller no como un político, sino como el guía que llenaba el vacío que la Orden nunca supo atender. Cada conversación, cada consejo en voz baja,
era un hilo más en la red que atrapaba al elegido. La profecía que debía traer equilibrio a la fuerza se retorcía en sus manos, convertida en la herramienta perfecta del Señor Oscuro. Sirius sabía que las guerras, aunque crueles, debían culminar en un desenlace grandioso, y lo envolvió todo en una mentira aún más seductora: la promesa de un nuevo orden. Ante el Senado y el pueblo, habló de un futuro sin caos ni divisiones, donde la seguridad sería eterna y la justicia incuestionable. A ojos de la multitud, sonaba como la visión de un verdadero Salvador. Pero bajo aquellas palabras de hierro, se escondía un proyecto de esclavitud galáctica. El nuevo orden no era otra cosa que el Imperio, un régimen sin oposición, donde cada planeta sería vigilado y cada voz disidente silenciada. La ilusión de paz se convirtió en la máscara más peligrosa. Hacía que millones aplaudieran mientras, sin saberlo, firmaban su propia condena. Lo que parecía una promesa celestial era en verdad la antesala del yugo imperial. Y entonces llegó el golpe maestro, la Orden 66. Durante años, Palpatine había ocultado la verdadera naturaleza de los clones, programados para obedecer una orden secreta. Con un simple susurro, la galaxia se convirtió en un cementerio de Jedi. Los templos ardieron, los maestros cayeron en emboscadas, y aquellos soldados que los habían llamado hermanos se volvieron verdugos sin piedad. La traición fue tan rápida y devastadora que ni los más sabios pudieron resistirla. El Consejo, antaño símbolo de sabiduría, fue exterminado en cuestión de horas. Palpatine no solo había destruido a sus enemigos, los había hecho parecer traidores ante los ojos del pueblo. La trampa perfecta se cerraba, y los Jedi, guardianes por 1000 generaciones, desaparecieron casi por completo en una sola noche de fuego y silencio. La galaxia se estremeció con un rugido de dolor. En Coruscant, el gran templo Jedi ardía bajo la sombra de traición. Jóvenes Padawans corrían buscando refugio, mientras sus propios guardianes caían abatidos por los soldados que antes los protegían. En planetas lejanos, maestros que meditaban en paz fueron acribillados sin aviso, sus sables de luz encendiéndose por última vez en un acto desesperado de defensa. La Orden 66 no solo significó la aniquilación física de los Jedi, sino también la extinción de la esperanza que habían representado durante siglos. Cada grito, cada sable apagado, era un triunfo más para Sidious. En silencio, observaba cómo se cumplía su obra maestra, el exterminio total de aquellos capaces de desafiarlo. Y mientras los templos ardían, la mentira de que los Jedi eran traidores se propagaba como fuego, deformando la memoria colectiva de toda la galaxia. Cuando las cenizas de los Jedi aún flotaban en el aire, Palpatine se presentó ante el Senado. Su rostro, marcado por las cicatrices que él mismo había forjado en su duelo con Mace Windu, era ahora la imagen de un mártir. Con voz grave, declaró que había sobrevivido a un intento de asesinato orquestado por los Jedi rebeldes, y el Senado, horrorizado y confundido, se volcó en aplausos y vítores. Fue entonces cuando, con tono solemne, anunció la transformación de la República en un imperio para garantizar la seguridad y la estabilidad duradera. Aclamado por unanimidad, el canciller dejó de existir y nació el emperador. Lo que había sido un sistema democrático murió en aquel mismo instante, sustituido por un régimen de hierro. Sidious no tomó el poder por la fuerza. Lo recibió envuelto en la ovación ensordecedora de aquellos que lo habían entregado todo. En las calles de Coruscant, la multitud celebraba bajo estandartes rojos que ondeaban por primera vez. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo, mientras millones vitoreaban al hombre que creían su salvador. Los ciudadanos, ignorantes de las masacres en los templos, repetían con fervor el nuevo lema: por la seguridad, por el orden, por el imperio. Lo que en realidad era el nacimiento de una tiranía, ellos lo vivían como el amanecer de una nueva era. El engaño había alcanzado su punto culminante. Palpatine había convencido a toda una galaxia de que la esclavitud era libertad y de que la opresión era justicia. El pueblo no vio cadenas, sino promesas. No escuchó gritos, sino discursos gloriosos.
La mentira más grande se había vuelto verdad en la mente de millones. Y entre aplausos, comenzó el reinado de terror que marcaría generaciones enteras. Tras el rugido de las guerras, Palpatine alzó la voz como un padre consolador. La paz ha regresado a la galaxia, proclamaba, mientras sus ejércitos marchaban por millones de sistemas. La promesa era dulce. Ya no habría separatistas, ni divisiones, ni miedo. Pero era una paz de hierro, una calma sostenida por el filo de un sable y el peso de las cadenas. Planetas enteros fueron forzados a jurar lealtad al imperio. Aquellos que se resistían eran aplastados sin piedad, acusados de traición. Sin embargo, la maquinaria propagandística pintaba cada acto de represión como una medida justa, cada masacre como un sacrificio necesario. El pueblo, exhausto por años de guerra, aceptó la versión imperial sin cuestionar. La mentira de la paz se convirtió en un escudo perfecto para ocultar la violencia que se cernía sobre cada mundo. Y bajo esa fachada, el emperador extendía su control como una sombra interminable. La república había muerto, y en su lugar se erigía un imperio colosal. Sus banderas negras y rojas cubrían los cielos. Sus destructores estelares cruzaban el hiperespacio como heraldos de un nuevo orden. Gobernadores leales al emperador imponían leyes inflexibles, y cada ciudadano debía aprender que la obediencia era la única forma de sobrevivir. El Senado seguía existiendo, pero no era más que un eco vacío, una máscara para disfrazar la dictadura absoluta. Todo el poder residía en un solo hombre, y su mirada penetraba hasta los rincones más lejanos de la galaxia. La maquinaria militar creció hasta ahogar cualquier chispa de disidencia. Donde antes había debate, ahora solo reinaba el miedo. Donde antes había esperanza, ahora habitaba la sumisión. El imperio no necesitaba convencer, bastaba con que todos temblaran ante su nombre. Y en ese temor, Palpatine construyó la ilusión de invencibilidad. Pero incluso en la oscuridad más densa, la chispa de la rebelión comenzó a arder. Algunos Jedi sobrevivientes, ocultos en los márgenes de la galaxia, aguardaban con paciencia. Mundos que habían conocido la verdadera libertad murmuraban en secreto, compartiendo historias prohibidas sobre lo que la República había sido. Pilotos, soldados y ciudadanos comunes, cansados del yugo imperial, empezaron a reunirse en la clandestinidad. Aunque pequeños y dispersos, estos grupos portaban algo que ni Sidious podía extinguir: la esperanza. La propaganda imperial los llamaba criminales, terroristas, enemigos del orden, pero en realidad eran las primeras semillas de una resistencia que un día desafiaría al emperador. Sidious lo sabía, y por ello desplegaba aún más fuerza, intentando aplastar cada brote antes de que germinara. Sin embargo, cada golpe brutal no apagaba la llama, la avivaba. Así nació el germen de lo que, con el tiempo, se convertiría en la Alianza Rebelde. Con la caída de la República consumada, Palpatine ya no necesitaba ocultarse tras sonrisas ni discursos conciliadores. Su verdadero rostro, marcado por las cicatrices del lado oscuro, se convirtió en símbolo de poder absoluto. Ante sus generales y súbditos más cercanos, abandonó por completo la máscara del canciller y se reveló como lo que siempre fue: Darth Sidious, Señor Oscuro de los Sith. Ya no temía la exposición, porque nadie tenía fuerzas para desafiarlo. El Senado lo obedecía, el pueblo lo veneraba, y el miedo era su mejor guardián. Cada aparición pública era un recordatorio de su invulnerabilidad. La oscuridad ya no se escondía en rincones secretos, había tomado el trono central de la galaxia. Su rostro desvelado era la prueba de que la mentira había triunfado, que el monstruo podía gobernar abiertamente porque había convencido a todos de que era la única opción posible. La mentira final de Sidious fue la más cruel de todas: convencer a la galaxia de que todo lo hacía por el bien común. Durante décadas, su propaganda repitió incansablemente la misma melodía: que él había salvado a los ciudadanos de la corrupción, de los separatistas, de los Jedi traidores, que sin él la galaxia se habría derrumbado en el caos eterno. Y millones lo creyeron. Incluso generaciones nacidas bajo el yugo imperial crecieron repitiendo su discurso, convencidas de que vivían en un orden justo y necesario.
La verdad fue sepultada bajo montañas de mentiras, y los pocos que intentaban revelarla eran silenciados. Así, la mentira se transformó en una verdad oficial, grabada en documentos, repetida en escuelas, aclamada en plazas. Palpatine no solo gobernaba los cuerpos, había colonizado las mentes. En los pasillos brillantes del Senado Galáctico, un hombre de rostro sereno y palabras medidas se alzaba como una figura discreta. Sheev Palpatine de Naboo. Nadie podía sospechar que bajo aquella sonrisa amable latía la ambición más oscura jamás concebida. Se mostraba como un servidor del pueblo, un político casi anodino, siempre hablando de unidad, paz y justicia. Sus túnicas elegantes reflejaban modestia, sus gestos transmitían confianza y sus ojos parecían esconder la calma de un hombre sabio. Pero esa serenidad era un velo, una máscara cuidadosamente forjada. Palpatine no buscaba servir, sino someter. Tras cada discurso, tras cada voto en el Senado, ocultaba un cálculo frío, una jugada más en un tablero invisible. Así comenzó la mentira más grande de la galaxia, la ilusión de que era un defensor de la República, cuando en realidad era su verdugo. El reinado de Darth Sidious no fue solo la historia de un tirano, sino la advertencia más terrible que la galaxia jamás conoció. Convirtió la democracia en dictadura sin necesidad de ejércitos invasores, sino con discursos que seducían y promesas que encadenaban. Mostró que la libertad no se destruye siempre con cañones, sino con votos entregados en nombre de la seguridad. Su ascenso reveló una verdad oscura. Los pueblos pueden clamar por su propia opresión si creen que les dará paz. Y así, la mentira más grande de la galaxia se transformó en la lección más amarga de la historia. Generaciones posteriores mirarían atrás y se preguntarían cómo fue posible que millones aplaudieran la caída de la República, cómo nadie vio venir el veneno que se escondía en palabras tan dulces. La respuesta era simple y aterradora. Sidious entendió el corazón del miedo y lo utilizó como su arma definitiva. Su legado, más que un imperio de hierro, fue la prueba de que la verdad puede ser enterrada bajo capas de mentiras, hasta que ya nadie recuerde cómo sonaba la libertad.